¿Ya empezó a grabar? Sí. ¿Listo? ¿La una? ¿Las dos? Tres, dos, uno. Ya está. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Salvador, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos un invitado, pues egresado de toda la parte profesional y académica que viene siendo de aquí de la ciudad, ¿verdad? El doctor Óscar de la Garza Pineda. Óscar es egresado de la Universidad de Nuevo León, de la Facultad de Medicina, y donde también en el Hospital Universitario hizo su carrera de pediatría, y posteriormente en el programa del Hospital Universitario es egresado también de Neurología Pediátrica. Y una vez que termina él su residencia en Neurología Pediátrica, pues tiene ese interés de seguir todavía pues, tratando de entender más esto, lo que nosotros nos cuesta trabajo entender acerca de lo que viene siendo toda la experiencia neonatal en los niños. Y entonces él se va a realizar una subespecialidad dentro de la subespecialidad de que le llamamos neurología neonatal, pero viene como cuidados neurocríticos en el hospital del niño George Washington, en Washington, ¿verdad? Después de un año de que está él allá y pues recientemente que llegó con nosotros, pues lo queremos aprovechar la experiencia que vivió para allá y sobre todo pues que nos hable de los temas que él estuvo verdaderamente trabajando durante ese tiempo, y el tema de hoy son crisis convulsivas neonatales. Entonces, sin preámbulo, ya dejo al doctor Óscar para que empiece su ponencia. Gracias, doctor, por la introducción. Gracias también por la invitación. Es un honor poder compartir un poco de un tema muy importante que siempre nos van a estar llamando para poder ver, para poderse asesorar con nosotros. Entonces es un poquito de información que voy a tratar de tocar en un periodo corto. Entonces cualquier duda me avisan luego, me detengo para poder contestar preguntas. Entonces voy a tratar sobre crisis neonatales, tanto en prematuro como a término, siendo que son muy similares, solamente las causas de las crisis neonatales es diferente en tanto en prematuros como en a término. No tengo ninguna relación financiera o conflictos de intereses, básicamente soy pobre. Los objetivos básicamente lo que quiero tocar el día de hoy es quiero definir y dejar bien claro la terminología alrededor de las crisis neonatales, su significado clínico, diferenciar de los fenómenos motores benignos, que también muchas veces se está confundiendo con los mismos neonatólogos e inician un anticonvulsivo sin consultarnos a nosotros primero, reconocer qué tan importante es detectarlas tempranamente y por ende iniciar un tratamiento temprano, cuáles son las causas más frecuentes y cómo incorporar un algoritmo de tratamiento en la terapia intensiva neonatal. Para empezar, un poco de terminología de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ya sabemos, epilepsia es la enfermedad, crisis epilépticas el síntoma. No me voy a meter a la definición de epilepsia, que ya todos conocemos. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar, que es muy difícil quitarnos el término crisis convulsiva. Actualmente la ILAE está haciendo mucho esfuerzo para quitar la palabra convulsión, porque esto nos da la impresión que es una semiología motora, cuando no necesariamente se va a tratar de síntomas motores, puede haber sensitivo, autonómico, etc. Entonces, el término que se está utilizando es crisis, como tal, que sería la traducción del inglés seizures en estos niños. La Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica me define como diferentes tipos de crisis neonatales. Tenemos aquellas donde tenemos descargas con el electroencefalograma y sintomatología clínica, como crisis electroclínicas. Aquellas sin descargas en el electro van a ser puramente clínicas. Y aquellas que no tenemos signos clínicos, pero tenemos descargas en el electroencefalograma, van a ser crisis subclínicas o electrográficas. De esto también tenemos cuando se le da un medicamento anticonvulsivo, ¿sí?, que me puede alterar
la forma en que se presentan las crisis, ya sea desapareciendo los datos clínicos o desapareciendo el trazo electroencefalográfico para que sea puramente una crisis puramente clínica. Dentro de la terminología en recién nacidos, la definición propia de estatus epiléptico en recién nacidos es muy diferente. Esto sí, aunque aplica muy bien lo de una crisis continua por 30 minutos o más, en neonatos es muy difícil porque las crisis convulsivas en recién nacidos van a ser de muy corta duración, generalmente menores de 2 minutos. Entonces es muy difícil que lleguemos a cumplir esta regla del estatus epiléptico. Segunda definición, crisis recurrentes por más de 30 minutos sin retorno al estado basal. Esto también es muy difícil evaluar en recién nacidos porque un recién nacido enfermo va a ser muy difícil que podamos evaluar un estado basal en ellos. Entonces, la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, ellos definen un estatus epiléptico como crisis recurrentes en más del 50% de un registro de una hora en el electroencefalograma. Es desde aquí empezamos ya a ver la importancia en el recién nacido de una monitorización continua para poder detectar un estatus epiléptico a tiempo. Perdón, Oscar, adelante, doctor. Me confundí en el término. O sea, si nosotros tomamos un electroencefalograma regular, neonatal, de una hora. Si en una hora en un electro, el 50% del registro, que haya crisis presentes, se va a definir como un estatus epiléptico. Puede haber tres crisis electrográficas, vistas en el electro, de 10 minutos cada una, en una hora, ya es un estatus epiléptico. Así como 60 crisis de 10 segundos, por ejemplo, o de 30 segundos. Esto no incluiría entonces las pequeñas descargas interictales, porque vamos a estar viendo probablemente nada más la manifestación electrográfica. Así es. De una punta. Exactamente. Esto no incluye en esta definición. Más adelante voy a hablar de la definición como tal de electrográfica de crisis neonatal. Pero esta definición del estatus es neonatal, ¿o es neonatal? Neonatal. No la están considerando a los 5 minutos ya en la actualidad, porque la crisis ya en estatus, bueno, ya en la parte ya epiléptica propiamente ya son 5 minutos, ¿no? Así es. Y todos los demás criterios, esto por ejemplo en las recurrentes del 50% en un registro de una hora, pues en esa parte sí también es válido en otra etapa. Y ahí pues lo que dices, o sea, una crisis de 1 minuto, pero tú puedes estar teniendo constantemente cada 5 minutos una de 1 minuto y puedes tener los 5 minutos y te ya. En cuanto a lo que dice la ILAI, está definiendo estatus epiléptico con dos temporalidades. Un primer tiempo que es a partir de los 5 minutos, donde a partir de los 5 minutos hay un riesgo que siga convulsionando el paciente sin una intervención y que pueda llegar a los 30 minutos, donde a los 30 minutos es la temporalidad 2, que es donde ya se define un estatus epiléptico como tal. Entonces, ese es lo que tengo entendido que lo está haciendo por parte de la ILAE. Esta definición es puramente en neonatos, donde solamente se maneja a través del electroencefalograma. Pues es que esto también la maneja en otra edad. Se maneja esa parte con estatus en otra edad. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, no todo lo que se mueve es algo también muy importante estar apoyándonos con el electroencefalograma, porque no siempre el movimiento que estamos viendo o la manifestación que estamos viendo, ya sea apnea, taquicardia, no puede que no se traten de crisis. Entonces tenemos a este paciente, él es José, él nació de 32 semanas, se hizo a las 4 semanas de vida, ya de 36 semanas de gestación corregidas, y no interconsultan por movimiento en extremidades superiores. Entonces, neonatología nos habla pensando que esto se trata de una crisis convulsiva, sin estar relacionado con parpadeo, con manifestaciones autonómicas o otro tipo de movimiento. Entonces, él es Jack, él tiene 3 semanas de vida, ¿sí? Y les llaman a los papás que el niño ha sido muy risueño desde 4 días previos a que tomaran este video. Tan risueño que hasta batalla para dormir.
que llama la atención es que tiene 3 semanas de vida y está riéndose, cuando la risa la manifiesta más adelante en el desarrollo. ¿Sí? Perdón, en la pasada estábamos viendo un temblor de miembros superiores, fue completamente benigno, no estuvo asociado a crisis, y de este paciente, bueno, sí son unas crisis elásticas en el paciente, no se pudieron presenciar por electroencefalograma, fueron crisis completamente clínicas, y en la resonancia magnética lo que vemos son agenesia cuerpo calloso, múltiples malformaciones corticales y un amartoma en techo del mesencéfalo. Y esta paciente, ella es Claudia. Esta paciente fue operada de un conducto arterioso. Nos llamaron porque la paciente presentaba en ocasiones parpadeo y movimientos clónicos en extremidades superiores, así referido por los neonatólogos. Se realiza el electroencefalograma y la paciente, sin hacer nada, sin presentar movimientos, sin presentar alteraciones en sus signos vitales, vemos la presencia de una crisis convulsiva a nivel central derecha. Sí, una crisis. Es difícil de quitar ese hábito, muy difícil. Una crisis a nivel central derecha. Y el paciente estaba sin ninguna manifestación clínica. Es una crisis eléctrica, electrográfica pura. Entonces, tenemos diferentes manifestaciones, fenómenos motores benignos, paroxísticos benignos. Estos se van a presentar en los recién nacidos por la falta de maduración del sistema nervioso central y que la falla de inhibición de los reflejos de ataque. Entonces, podemos tener desde el temblor, ¿sí?, fenómenos de automatismo motor y mioclonías. Este tipo de fenómenos van a ser muy sencillos de reconocer, que no son fenómenos epilépticos, porque al momento que se toca la extremidad o que se hace un movimiento pasivo de la extremidad que presenta este fenómeno, se va a detener ese movimiento. O incluso se pueden desencadenar con un estímulo sensitivo. De las mioclonías, bueno, tenemos mioclonías no epilépticas que pueden ser patológicas o benignas. Todo recién nacido, principalmente los prematuros, pueden tener un mioclonus benigno propio de ellos, pero también pueden tener un mioclonus patológico muy repetitivo. Esto principalmente por hemorragias intracraneales o por hipoxisquemia. Y bueno, tenemos el mioclonus neonatal benigno del sueño, que es mientras está entrando a la etapa del sueño en los pacientes, y que termina superando al paciente. Las crisis neonatales dañan el cerebro. Entonces, de aquí lo que podemos ver en cuanto a pronóstico de vida es que presentando crisis neonatales hay un 45% de riesgo que me incrementa de mortalidad en el recién nacido prematuro. Esto es actualmente, hace 30 años, el riesgo de mortalidad con crisis neonatales estaba alrededor del 85%. En recién nacidos a término, el riesgo hace 30 años era aproximadamente un 40-45%. Actualmente el riesgo de mortalidad con crisis es del 15%. Este riesgo de mortalidad también va muy de la mano con el origen de las crisis en el recién nacido. No existe diferencia entre el riesgo de mortalidad entre las crisis clínicas y subclínicas. Y si son crisis refractarias, es decir, que necesitamos más de 2 anticonvulsivos para controlar, tenemos hasta 2 veces el riesgo de mortalidad en estos niños. Y bueno, encefalopatía hipoxicoisquémica con crisis neonatales también aumenta la mortalidad y me aumenta el riesgo de una discapacidad neurológica en un futuro. En cuanto a pronóstico funcional, el 50% de los niños que sobreviven en la etapa neonatal van a tener un retraso global del desarrollo, pueden tener un IQ por debajo de las 2 desviaciones estándar para la edad. Una tercera parte va a presentar una parálisis cerebral y una cuarta parte puede desarrollar epilepsia en el futuro. Esto, una epilepsia comúnmente que se termina que inicia alrededor del año de vida. Entonces, el no reconocer las crisis neonatales y por ende no tratarlas a tiempo me va a empeorar el pronóstico neurológico de estos pacientes. Entonces, causa de las crisis neonatales.
En los recién nacidos, como sabemos bien, es todo el desarrollo del encéfalo a través de la división de los progenitores neuronales, a través de la migración de la parte central del cerebro hacia la corteza, y como aparte, como en los primeros 2 años de vida tenemos un boom de crecimiento neuronal, de formación de redes neuronales, de formación de sinapsis. Para partir de los 2 años de edad vamos a tener lo que se conoce como la poda sináptica, que el cerebro va a mantener las conexiones eficaces o más eficaces para poder desarrollar sus conexiones, y va a eliminar las menos útiles para él. Y es lo que terminamos viendo con el crecimiento general del cerebro, que a medida que va pasando la edad, el contenido de agua va disminuyendo y el contenido de colesterol y el peso del cerebro va aumentando. Esto también por la misma mielinización que está ocurriendo. Entonces, es por este mismo componente del desarrollo rápido del cerebro para la sinaptogénesis, para la formación de redes, para la formación de fibras, tenemos una gran susceptibilidad en los recién nacidos para presentar crisis. Esto por la misma falta de mielinización y por la regulación de los neurotransmisores, donde tenemos un cerebro sobreexcitado y con una inhibición disminuida, ¿sí? Y por la misma inmadurez de los canales iónicos que ahorita voy a mostrar. Entonces, esta es una tabla que me gusta mucho mostrar, es la forma en cómo se muestra la inhibición y la excitación en el cerebro. Esto, lo que es el neurotransmisor GABA en los recién nacidos, en lugar de tener una inhibición propia por la misma alteración de los canales de cloro de concentración en las neuronas, este va a estar, en lugar de inhibir, va a excitar. Esta por la despolarización rápida de las células neuronales. Esto para facilitar la formación de sinapsis y la formación de redes neuronales. Entonces, esto se encuentra al principio, en el nacimiento, principalmente en bebés prematuros y en el primer mes de vida, primeros 2 meses de vida. Sin embargo, puede continuar hasta los 2 años, donde va a ir disminuyendo poco a poco este tipo de excitación por GABA. Y mientras que el glutamato siempre va a estar aumentando el tipo de excitación, la vía de excitación. Entonces, por la clasificación de la etiología de las crisis, podemos tener 2 tipos: sintomáticas agudas o epilepsia de origen neonatal, donde tenemos diferentes síndromes clínicos. Eso voy a ir tocando poco a poco. Dentro de las sintomáticas agudas, hasta el 50% de estas crisis van a estar relacionadas con hipoxisquemia o con un evento vascular. Del resto, lo siguiente, lo más común es una hemorragia, principalmente en prematuros, una hemorragia intraventricular, y posteriormente esto va a ir disminuyendo en cuanto a las sintomáticas agudas. Tenemos muchas áreas que tocar al momento de que recién nacido presenta crisis. Esto con la exploración, con la clínica del paciente, con el interrogatorio y con los laboratorios que se están tomando ya en los cines, donde vamos a ir, donde se puede ir descartando o ir orientando más hacia el pronóstico, hacia el origen de la causa de las crisis. Sin embargo, con lo que mencionaba en cuanto a tipo de presentación de las crisis, podemos valorar si, dependiendo del tiempo de inicio y de la frecuencia de las crisis, podemos valorar también el tipo de etiología que nos estamos refiriendo. Si tenemos crisis que inician en los primeros 3 días de vida en un paciente a término, muy probablemente se está tratando una hipoxisquemia. Si tenemos un recién nacido que nació completamente normal, pero sin embargo, para el cabo de los 2 días está presentando crisis neonatales, entonces también tenemos que volver a revisar al recién nacido, ver que no haya un sangrado oculto, ver que no haya una zona stroke, etc. O incluso pacientes que no cumplen los criterios para hipoxisquemia, encefalopatía hipoxisquémica, pero nacen deprimidos, nacen con crisis neonatales, entonces hay que también irnos a un estudio de imagen para descartar un tipo de evento vascular. ¿Sí? Y bueno, también como mencionaba, con recién nacidos es más frecuente tener crisis originadas por una hemorragia intraventricular principalmente. En cuanto a la epilepsia de inicio neonatal, pues bueno, estas crisis originadas por epilepsia de inicio neonatal
es más común verlas con eventos clínicos que eventos subclínicos a comparación de las crisis sintomáticas agudas, que las crisis sintomáticas agudas es más común verlas de forma subclínica, o sea que no haya una manifestación en el paciente. Generalmente vamos a necesitar polifarmacia con estos pacientes, son crisis refractarias de tratamiento, vamos a necesitar más de 2 anticonvulsivos y actualmente la tendencia es buscar el origen genético como la causa principal de la epilepsia de estos niños. Entonces, en lugar de quedarnos con el síndrome clínico de epilepsia. Y bueno, también de lo que nos hemos dado cuenta es que un solo gen alterado puede tener diferentes fenotipos de epilepsia. Puede tener una epilepsia benigna o una epilepsia severa con encefalopatía. ¿A qué se debe esto? Aún no lo sabemos. Hay un tamiz así genético para eso. Hay tamiz genético. Aquí en México no sé si lo tengamos, pero existe un laboratorio INVITE, que es el que está manejando pruebas genéticas que se mandan a Estados Unidos. Creo que es un bajo costo lo que se está manejando. Creo que son $5,000. $250. Sí, $250. Y nos hace un panel muy amplio de genes de epilepsia. Entonces, la ILAI nos divide las etiologías de epilepsia en 3 tipos. Sin embargo, en epilepsia de origen neonatal vamos a tener principalmente un origen funcional, estructural o incluso metabólico, pero todo relacionado siempre con un origen genético, con una mutación de un gen. Entonces podemos tener un tipo de origen genético estructural con malformaciones propias de la migración neuronal, postmigración como polimicrogyria esquizoencefalia, con la proliferación celular neuronal como megalencefalia, metabólico con los errores innatos del metabolismo y con distintos genes asociados, o funcional con canalopatías, alteraciones de los canales en las neuronas. Entonces, esto como el origen final de todos los síndromes clínicos epilépticos. Sin embargo, todavía se continúa con la nomenclatura de los síndromes epilépticos, donde tenemos los síndromes benignos, que son los benignos de la infancia, benignos neonatales familiares. Tenemos aquellos originados por malformaciones del cerebro propiamente que tienen un pronóstico variable, y tenemos aquellas encefalopatías epilépticas que tienen un pronóstico muy pobre y muy difícil de control con el tratamiento. Y con respecto a las encefalopatías epilépticas, las más conocidas es la encefalopatía epiléptica infantil temprana o síndrome de Ohtahara, donde tipo de crisis comúnmente van a ser de forma tónica, posteriormente con una fase clónica, y pueden presentar síntomas autonómicos. Típico del electroencefalograma es un electroencefalograma en brote supresión que se puede ver tanto en vigilia como en sueño, y en sí el control es muy pobre con estas crisis, dando una falla en el desarrollo de estos niños. Y es muy común que este síndrome epiléptico venga originado por una malformación del sistema nervioso central. A comparación con la encefalopatía mioclónica temprana, que es la segunda en frecuencia, que la semiología es movimientos mioclónicos propiamente, y que en el electroencefalograma, a comparación con el Ohtahara, va a ser un brote supresión principalmente en sueño. Igual, el control es pobre y es más común ver asociado este síndrome con errores innatos del metabolismo. ¿Okay? Y bueno, las crisis parciales migrantes de la infancia, pues bueno, son crisis focales clónicas que pueden ir migrando. El electroencefalograma es un poco no tan característico en esta enfermedad. Se puede presentar como un electroencefalograma lento, con espigas focales, y generalmente estos pacientes van a tener una discapacidad intelectual, parálisis cerebral, incluso, pero podrían llegar a caminar si se controla a tiempo estas crisis. Del electroencefalograma. Entonces, ¿por qué monitorizar a estos pacientes? Porque, como dije, estas crisis pueden dañar el sistema nervioso central. No todas van a tener una correlación clínica. Entonces, hay que ir a buscar
concienzudamente en aquellos pacientes con una lesión ya definida en el sistema nervioso central. El estado epiléptico es un factor muy importante y es completamente independiente para un mal pronóstico en el neurodesarrollo. Y los anticonvulsivos pueden desacoplar las crisis clínicas, que el paciente deje de presentar las crisis clínicas y que sean crisis puramente electrográficas o subclínicas. Entonces, el electroencefalograma en sí me da mucha información para el pronóstico. Si tenemos un brote de supresión o un electroencefalograma inactivo o que no tenemos el ciclo sueño-vigilia en estos pacientes, me puede dar muy mal pronóstico en ellos. El electro es mucho mejor que la clínica para definir pronósticos solamente. Y de las crisis, si tenemos un electro normal, es poco probable que vaya a tener crisis, mayor riesgo si tenemos ondas agudas. Y bueno, como había dicho, también mucho cuidado porque el tratamiento anticonvulsivo me puede hacer desacoplar estas crisis y también me ayuda para evitar el tratamiento innecesario con aquellos pacientes que tienen un electro completamente normal. Como había dicho, la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica ha presentado 2 guías tanto para terminología y categorización de las crisis como para la monitorización por electroencefalograma continuo. Básicamente las indicaciones es para evaluar crisis electrográficas en pacientes con alto riesgo y para evaluar la severidad de la encefalopatía neonatal. Y el videoelectro es el estándar de oro para poder evaluar este tipo de situaciones. José, aquí en un video electro, dentro de lo que hacían ustedes allá, ¿cuánto tiempo lo dejaban? Es a lo que voy. Bueno, procedimiento recomendado con la colocación con el sistema 10-20. Al menos lo que es la experiencia con la que tengo y que estamos implementando ahorita en el hospital universitario es un sistema donde estamos conectando, bueno, el sistema 10-20, pero agregando P3 y P4, que esto también nos ayuda por la misma región para cubrir la región central, que es donde se encuentran más frecuentemente las crisis neonatales en estos niños. Tiene que ser una monitorización sincronizada con video y que sea una monitorización en tiempo real. Esto es muy importante porque nada me sirve estar monitorizando a un bebé que está convulsionando toda la noche y llegar en la mañana a darme cuenta que está convulsionando cuando ya tengo todo el daño que me causaron las crisis. Entonces, es para poder actuar de inmediato y además que también me permite ver deterioros electroencefalográficos del paciente. Pacientes con edema cerebral o pacientes que se están herniando se pueden detectar de forma temprana antes de que presenten síntomas clínicos. Muy importante tener posibilidad de anotaciones a pie de cama, ya sea entrenar a las enfermeras para que me detecten los episodios que se están sospechando de crisis o para cuando agregan terapias con efecto neurológico o incluso a los papás darles un botón de eventos donde estén presionando a ellos cuando mencionen el evento sospechoso para crisis neonatal. Lo mínimo de registro para evaluar solamente el fondo del electroencefalograma es 1 hora. Sin embargo, para estar seguros que un neonato no está teniendo crisis, es 24 horas. Si se detecta una crisis, se empieza el tratamiento y a partir de la última crisis tiene que correr 24 horas para estar seguros que ya se controlaron las crisis y yo pueda retirar el electroencefalograma. Entonces, actualmente el protocolo que estamos haciendo en el HU es un monitoreo por video electroencefalograma con acceso remoto y tenemos la tendencia de amplitud integrada. Esto porque también estamos entrenando neonatólogos para que se ponen en la pantalla completa la amplitud integrada y se entrenan a los neonatólogos para que sea sencillo para ellos poder identificar o alguna sospecha de una crisis y que nos puedan avisar a nosotros donde siempre hay un neurólogo de guardia, tanto externo como residente, para poder revisar y decir si realmente son crisis o no. La duración estándar es de 24 horas en aquellos pacientes con riesgo de crisis o con movimientos sospechosos y una vez que se confirman las crisis, hasta 24 horas posteriores a la última crisis es donde retiramos. Y bueno, hay distintas indicaciones. Las indicaciones definitivas es con aquellos pacientes que estamos enfriando, pacientes con encefalopatía psicoisquémica que están en enfriamiento por 72 horas. Dejamos las 72 horas del enfriamiento
más 6 horas del recalentamiento de estos pacientes. Igual, aquellos pacientes con encefalopatía hiposisquémica que no cumplieron criterios para enfriamiento o no se alcanzó el enfriamiento en la ventana terapéutica, se deja al menos por 24 horas. Crisis neonatales confirmadas durante 24 horas, sospecha de crisis por 24 horas, cirugía neonatal cardíaca con bypass, se deja por 24 horas también para estar monitorizando a estos pacientes por el alto riesgo, y aquellos pacientes que aquí todavía estamos formando el algoritmo de tratamiento para estos pacientes que se presentan con un amonio elevado, que me puede provocar una encefalopatía metabólica. Existen diferentes tipos de monitorización, la que conocemos todos con el montaje 10-20, el internacional. Sin embargo, también tenemos los que son por amplitud integrada, el Cerebral Function Monitor, que es una de amplitud integrada, y el BrainC, que la diferencia con ellos es que el CFM vamos a tener solamente un canal, ¿sí? Con amplitud integrada, generalmente es entre P3 y P4, y el BrainC, que me va a dar 2 canales en cada hemisferio, principalmente entre C3 y P3 y C4 y P4. Esto, como había mencionado, cubriendo la zona central, que es la zona más común de crisis neonatales, por lo que es la vasculatura marginal de estas áreas, que es generalmente donde se provoca mayor daño. Entonces, definición de una crisis por electroencefalograma de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica: es un evento súbito, anormal, va a ser repetitivo, que va a tener una evolución. Esto es muy importante, ¿sí? Si estamos viendo aquí en la pantalla, vemos cómo está evolucionando las crisis a nivel de C3 y T3, cómo empieza a aumentar, va evolucionando tanto en morfología, como en frecuencia, como en amplitud, y posteriormente empieza a bajar. Las crisis, para que se pueda denominar crisis, tiene que tener una duración de 10 segundos, como mínimo, y una amplitud mayor de 1 microvoltios pico-pico. ¿Sí? Por lo que ahorita me están preguntando si vamos a contar solamente los eventos, las ondas agudas, ¿no? Tenemos la propia definición de crisis. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, esta parte de los 10 segundos o sea, es la regla, ¿verdad? Pero hay crisis, por ejemplo, las miclónicas, que no necesariamente duran los 10 segundos. Entonces, por eso está así, siempre se intercomilla esa definición de los 10 segundos. Ahora en la actualidad, o sea, por eso está mucho en la discusión esa de los 10 segundos, porque hay crisis, por decir, que duran 7 segundos, pero son muy evidentes electroencefalográficamente, y pues, o sea, como que no se la doy, ¿verdad? En cuanto a eso, son definiciones muy, o sea, está bien para fines prácticos, o sea, de guía y todo. Pero ya en la práctica, o sea, esta parte, por decir eso, son las críticas que se dan a este tipo de definiciones. Una es esa con la miclónica y la otra es eso. ¿Qué haces cuando tienes, por decir, una de 7 segundos, 8 segundos? Justamente en cuanto a lo que dice el doctor, estas crisis que no alcanzan los 10 segundos como tal, electrográficamente se conoce como BRDs, Brief Rhythmic Discharges. También entró mucho en discusión con la ILAE, con la DIAC. Pero las aves son diferentes, porque es diferente la connotación, la configuración. Configuración. Generalmente son que tienen una evolución, sí presentan una evolución, pero no llegan a completar los 10 segundos. Entonces, por eso no se terminan definiendo como crisis. No, o sea, como lo tenemos. El ave sí tiene razón en eso, pero el ave no tiene, o sea, no es típicamente porque es una lenta, es rítmica. Pero no necesariamente tiene que ser, o sea, por decir, una punta que evoluciona como esta. O sea, es una punta y que va evolucionando. O sea, sí tienes razón en eso, que ya le han dado esa, o sea, le están dando la connotación de ave, el ave, los BIR, porque incluso lo están viendo todavía en la duda que son crisis o no son crisis. Exactamente. ¿No? O sea, que esa es la parte que están viendo si la podemos considerar como crisis o no. ¿Qué es lo que mencionaba? Por ejemplo, una duda, porque
Digo, la cuestión es que siempre queremos definir en base a vamos a tratar o no. Pues, por ejemplo, estas que duran menos de 10 segundos, no sé si han reportado el no darle manejo y que haya una evolución favorable. Es una pregunta. Es lo mismo que del conflicto que existe, porque existen publicaciones que mencionan que si tenemos un electroencefalograma con un fondo normal, con presencia de ciclo sueño-vigilia, y que presenta uno o dos de estos episodios que no completan para 10 segundos, entonces le doy manejo o no le doy manejo. Entonces ellos mencionan que como tenemos todo un fondo normal, no se le da manejo y que no están asociados con un mal pronóstico neurológico de estos pacientes. O sea, ya se ha hecho sin manejo con un seguimiento. Tanto así, como no son tan frecuentes este tipo de descargas, entonces no existe un ensayo clínico donde diga a uno sí se le da manejo y a otro no. Solamente son reportes esporádicos de este tipo de descargas como tal, pero que se sigue estudiando. De hecho, por lo mismo, con la última clasificación de la ILAI se trató de hacer unas guías para crisis neonatales, solamente quedaron en el borrador, todavía no se han publicado unas oficiales, pero ellos mencionaban que sí se deben de considerar los BRDs, como dice el doctor, como parte de crisis neonatales para poder tratar. Y hubo mucha polémica en la comunidad estadounidense de neurólogos neonatales que si se deben de tratar o no, porque se está dando un tratamiento anticonvulsivo que estaría de más en estos pacientes, porque no todos propiamente deben de tener. Si tenemos un paciente que está teniendo crisis neonatales y tenemos un electro con varias crisis y ya tiene un tratamiento y empieza a presentar crisis que no cumplen en los 10 minutos, se deben de considerar todavía crisis. De hecho, los virus o las abejas, o sea, lo están considerando más tipo predictor, o sea, predictores que si las tienes, lo más seguro es que las van a evolucionar o van a tener en el transcurso del registro de la una clínica crisis. una crisis. O sea, también eso es lo que están viendo, que casi todos los que han identificado estos elementos en algún momento van a tener probablemente ya crisis electroclínicas o más bien electrográficas tal cual. ¿Y de imagen? Porque me imagino que como quiera las hace la imagen. No necesariamente, porque digo, los tienes y luego si la imagen está normal o no. Aquí desgraciadamente, que yo tenga entendido, no hay nada publicado relacionado con imagen. Sí. Pero sí sería algo muy interesante, pero no se presentan tan comúnmente como para juntar suficiente casuística de pacientes. Y bueno, en cuanto a la amplitud integrada, pues, que es básicamente un trazo electroencefalográfico filtrado, rectificado, comprimido, que nos va a dar una barra, básicamente, que se grafica acorde a la amplitud. Y aquí, en cuanto a definición de crisis como tal, es una elevación súbita del borde inferior de la amplitud integrada. Básicamente es distinto al electroencefalograma, porque el electroencefalograma se necesita tener un entrenamiento para reconocimiento de las crisis, que cumpla con los criterios de la definición, pero sin embargo en amplitud integrada es un reconocimiento de un patrón. Entonces es más sencillo poder enseñar a aquellas personas no entrenadas en neurología, llámese neonatólogos, llámese enfermeras, llámese técnicos, para que puedan reconocer fácilmente una sospecha de crisis de amplitud integrada y ahora sí comunicarlo con nosotros para poder visualizarlas y confirmar por un electroencefalograma continuo. Ahí sería una crisis. Aquí en esta parecería que fuera una crisis. Pero bueno, básicamente esta imagen es solamente para mostrar cómo se encuentra la banda como tal. En este caso es donde vemos ahora sí diferentes crisis en este tipo de monitor, que es tengo entendido que es un Atos, y este es por Unicolet. Vemos elevación súbita de la banda inferior en la amplitud integrada. Aquí lo importante es mencionar que la amplitud integrada tiene una baja sensibilidad para detección de crisis comparado con el electro convencional. Una amplitud integrada de 2 canales con
con un electroencefalograma continuo tiene hasta un 76% de detección. Si le quitamos la simultáneo de un electroencefalograma continuo, este porcentaje de detección va a disminuir hasta un 56-60%. Si la persona que está observando este trazo de amplitud integrada es una persona inexperta, la detección baja hasta un 30%. Entonces es donde vemos la baja sensibilidad de la amplitud integrada. Dígame. El electro de amplitud creo que tiene una connotación también auditiva, ¿no? Porque pues está ahí, pues nada más es visual. Sí, es solamente visual, doctor. Nada visual. Sí, porque anteriormente, Cuando se empezaron los estudios de monitoreo de 24 horas, Ajá. era muy difícil estar ahí bien, porque no había forma, por el papel. recuerden, por el papel. Pero entonces se ideó uno auditivo, pop, pop, Sí, se llaman las, era como detección de espigas. como detección de espigas, pero ese no lo tiene el de amplitud. No, Este es estos, todo bueno, visual. los nuevos, Sí. actuales, no tienen de No tiene audio, al menos que yo sepa, no. Pero debe tener, igual que los otros, la programación para puntas, ¿no? Spike. Ah, sí, tienen programación para detección de puntas, pero es muy difícil Te recién avisa, hacerlo. te avisa. Así es. O sea, sí tienen algunos eso. El problema es el artificio que da mucho. Entonces, por eso no tienen así la sensibilidad. Sí, porque cuando se dejan 24 horas, pues la que va a estar ahí es la enfermera, ¿verdad? Y si Igual que o el papá, el algoritmo que hacen ellos, o sea, para identificar, por decir, una descarga, o sea, se confunde muy fácilmente con con movimiento. Igual la imagen de la amplitud. O sea, muchas veces hay imágenes de artificio muscular o de movimiento que si no se tiene el video, por decir, o sea, se puede confundir y Justamente, ¿qué es lo que muestro aquí en la parte de abajo? Si vemos aquí, en esta parte vemos una elevación del borde inferior de la banda. ¿Sí? Pero aquí lo que es esta elevación del borde es un artificio de movimiento del recién nacido. Esto no son crisis neonatales como tal. Las bandas rojas es donde se ven que son crisis comprobadas con un electroencefalograma convencional. Entonces, no alcanzo a ver desde aquí, ¿verdad? Pero, es muy complicado, exactamente. no, pero mi pregunta es, ¿visualmente la puedes distinguir? ¿O necesitarías? Es que, por ejemplo, el video también, si está el niño así todo arropado, pues luego no vas a poder distinguir bien. Entonces, ¿no ponen un sensor, un electromiograma superficial para ver si hubo movimiento o no? Con amplitud integrada no. Son Sí solamente lo puedes distinguir. visualmente. Un artefacto de una crisis convulsiva. Eso es muy difícil. Es muy difícil de observar, principalmente si tenemos, por ejemplo, un electroencefalograma, o bueno, una amplitud integrada con un bebé con una encefalopatía muy severa, que tenemos un trazo inactivo completamente. Pero empezamos a ver artefacto de ventilador. Entonces, esto me va a elevar la banda y me puede presentar una banda prácticamente normal o un poco con una baja amplitud solamente. Entonces, y no un trazo completamente plano. Entonces, o incluso si tenemos una banda con una disminución del voltaje y empezamos a tener artefacto de electrocardiograma o ventilatorio, puede haber una elevación incluso de la banda inferior y se puede mal pensar que es una crisis. Por eso es lo importante de tener aquí siempre no solamente la amplitud integrada, sino estarlo acompañando con un electroencefalograma normal. Pero los aparatos actuales se venden con todo y la amplitud. El aparato para enfriamiento, ¿no? Cuando es para enfriamiento nada más. No siempre. Entonces ahí mismo. Eso por la cuestión técnica, ¿no? Sí. Lo tienes con una amplitud y dices, voy a tomar un electro. Entonces le tienes que quitar todo y poner otro cabezal. No. Ya viene integrado en el software. En el electro ya viene. Sí. Sí, es una tendencia del software. de hecho, el equipo que tenemos nosotros, o sea, tiene la capacidad de hacer el amplitud Sí. y puedo, o sea, y tenemos un montaje, por decir que allí si queremos, por decir, el tradicional de 2 canales, pero de 4, o sea, lo podemos hacer con el equipo. Sería nada más entonces reprogramar el aparato, Sí, o sea, quitar el amplitud. se agregan
se agregan los montajes canales. y ya. O sea, sí los tenemos. Se graba simultáneamente el electroencefalograma normal como el de amplitud integral. Es como una tendencia. Es una tendencia. ¿Okay? Incluso, o sea, esos mismos, por decir, los montajes, nosotros los puede armar como uno quiera. Sí. Es decir, esos que tenemos de 2 y 4, le podemos poner sensor de el oxígeno, banda, o sea, lo que deseamos. Pues, y lo que nosotros hacemos, tenemos 2 equipos portátiles y uno fijo. Los portátiles es para estarlos utilizando en hospital, urgencias, piso, pero principalmente en terapia intensiva. Pero este neonatal en los estudios internos. Está electro, pero Cuando se solicita, se el sube. equipo y se puede estar viendo desde la Hay un técnico de guardia siempre en todo momento en el hospital. Okay, cuando se da la hora se sube con la parte de okay. En cuanto a los medicamentos anticonvulsivos, pues bueno, tenemos diferentes mecanismos de acción de los anticonvulsivos. El efecto final es modificar las propiedades de la descarga, reducir la sincronización neuronal e inhibir la propagación de la descarga. No me voy a meter a más detalles de los mecanismos de acción. Tenemos distintos anticonvulsivos que se pueden utilizar en la etapa neonatal. Sin embargo, los principales que utilizamos, fenobarbital como primera línea, fenitoína, levetiracetam y topiramato como segunda línea, y oxcarbazepina principalmente en aquellas epilepsias de inicio neonatal. Objetivo del tratamiento, cese de la crisis, y también al mismo tiempo que estamos deteniendo la crisis, determinar la causa que causó la crisis, y bueno, también poder referir de forma temprana para un abordaje quirúrgico si es necesario. Existen diferentes predictores tempranos para una epilepsia refractaria: crisis frecuentes, estado epiléptico, uso de múltiples anticonvulsivos, crisis febriles antes del inicio de la epilepsia, una edad temprana de inicio, retraso cognitivo, etcétera, que todos estos me pueden decir que vamos a tener una epilepsia muy difícil control. El algoritmo de evaluación en estos pacientes, pues bueno, es siempre lo importante la detección temprana. Como ejemplo, en pacientes recién nacidos que están sometidos a una hipotermia terapéutica, el 33 a 71% de estos pacientes van a tener crisis. Entonces, por eso lo importante es tener una monitorización cuando sabemos que ya hubo un insulto. El objetivo también de la evaluación es tener un inicio rápido de los medicamentos, minimizar la exposición a anticonvulsivos en aquellos casos que no se detecta una crisis electroencefalográfica. Control de crisis tiene que ser simultáneo a la evaluación del origen de la crisis. Y bueno, una historia clínica y el fondo del electroencefalograma me puede ayudar para dirigir la evaluación. Esto hablando de presencia de brote supresión, presencia de ondas lentas o datos de encefalopatía por medio del electroencefalograma. Y bueno, también muy importante identificar a aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar epilepsia. Entonces, para el algoritmo de evaluación, si existe la sospecha de crisis, se conecta con el video electroencefalograma, se evidencia la presencia de las crisis y ahora nos vamos, ahora sí, a interrogar los antecedentes de la familia para descartar alguna crisis hereditaria, principalmente porque ahora que estamos viendo que tienen siempre un inicio o un origen genético, solicitar recién nacido de ese momento, solicitar que se mande a patología la placenta del bebé. Si es un bebé estable, realizar una resonancia magnética; si no, realizar un ultrasonido transfontanelar y bueno, pedir los laboratorios a consideración con la clínica del paciente. Y dependiendo del electroencefalograma y de la clínica, vamos a definir si es por riesgo de epilepsia o presencia de encefalopatía, ya debido a una lesión cerebral o debido a una infección, y todos los demás estudios que tenemos que sacar en base a la sospecha que estamos teniendo. Tratamiento de forma internacional, fenobarbital sigue siendo la primera línea en los bebés. Desgraciadamente aquí en México no contamos con fenobarbital intravenoso. Ya se puso una iniciativa con la Cámara de Senadores por parte del doctor César Sánchez para que autoricen la entrada de fenobarbital intravenoso al país. Segunda línea, se utiliza levetiracetam, fenitoína o fosfenitoína de preferencia para evitar todos los efectos secundarios de la fenitoína o topiramato.
Incluso la hipotermia puede tener propiedades anticonvulsivas, también en aquellos pacientes con encefalopatía psicoisquémica. Y para estado epiléptico o crisis refractarias, tenemos infusiones de midazolam o de lidocaína que se pueden utilizar en ellos. Y bueno, también en aquellos pacientes que tienen crisis refractarias al tratamiento o muy difíciles de controlar, hay que realizar un examen genético para tal caso poder dirigir concretamente el tratamiento hacia esa epilepsia de origen neonatal. En cuanto a la dosis de los anticonvulsivos, básicamente fenobarbital, fenitoína, 20 miligramos por kilo de impregnación. Levetiracetam, aunque me mencionan 40, generalmente se utiliza hasta 60 miligramos de impregnación y se deja una dosis fuerte. No me voy a meter más detalles de esto. Y se deja por sonda el topiramato. El topiramato se deja por sonda. Así es. Existe un estudio, el único estudio comparativo fenobarbital contra fenitoína en neonatos, es de 1999 y es un estudio donde comparan 60 recién nacidos aleatorizado con fenobarbital o con fenitoína y donde se vio que fenobarbital y fenitoína sí me llegan a parar con una dosis la crisis neonatal, sin embargo no son tan eficaces como deberían de ser, porque me controlan las crisis con una sola dosis hasta menos de un 50% de las veces. Entonces, la severidad de la crisis va a estar inversamente relacionada con el control de las crisis. Entre más severa, más difícil de controlar las crisis. Entonces, por esto es donde decimos que se tienen que tratar de forma temprana las crisis para que no lleguen a evolucionar o no lleguen a presentar un estatus epiléptico o mayor severidad de estas crisis para que sea más fácil controlarlas. Actualmente, bueno, del uso de levetiracetam en recién nacidos, también que está muy de moda, tanto neurólogos, neonatólogos, utilizar el levetiracetam por lo benigno que ha sido reportado en ellos. Sin embargo, desde el 2012 la FDA está apoyando un estudio del Dr. Richard Haas de la Universidad de California de San Diego, del NeoLEP. Tenemos el NeoLEP 1 y NeoLEP 2. NeoLEP 1 creo que se utilizaron dosis hasta 40 miligramos por kilo de levetiracetam. NeoLEP 2 se utilizaron hasta, creo que, si mal no recuerda, de 60 a 80. Sin embargo, se utilizaron 6 sitios en Estados Unidos por 4 años. Se completó el último estudio en NeoLEP en agosto del año pasado. Y el preliminar que presenta el doctor es que el fenobarbital sigue siendo más eficaz en detener las crisis que el levetiracetam. Y que el levetiracetam solamente usado como añadido a la terapia con fenobarbital es donde alcanza a aumentar el porcentaje de reducción de crisis en estos pacientes. ¿De valproato es una? Del valproato no. El valproato igual se trata de evitar en pacientes neonatales por todo el desequilibrio hepático que nos puede llegar a provocar. Te pregunto por lo que podemos tener aquí en Monterrey. De intravenoso, ¿no? Así es. Sí, porque para ¿Qué he hecho? Sí, que de hecho parte de lo que estamos haciendo del algoritmo de tratamiento, bueno, primero descartar que sea algo metabólico agudo, sí, descartando, corrigiendo toda esta parte metabólica, continúan las crisis, donde solicitamos al neonatólogo que se nos interconsulte. Una vez interconsultado con nosotros, empezar con el monitoreo. Si se comprueban las crisis, empezar fenobarbital. En este caso, nosotros es con fenitoína. Empezamos con fenitoína. Se impregna, se deja un mantenimiento a las 12 horas de la impregnación y se toma un nivel sérico a la hora de vida. ¿Sí? A la hora de la primera dosis de fenitoína. A ver cuánto alcanzaste. Para ver cuánto alcanzamos y que se haya hecho una buena impregnación. Una hora después de la impregnación, volvemos a revisar tanto electroencefalograma como niveles y ajustamos. Si sigue convulsionando, podemos dar una segunda dosis de fenitoína o de fenobarbital. Se vuelve a revisar en una hora. Si continuamos, entonces podemos pasar ahora sí a una segunda línea. Internacionalmente se recomienda como segunda línea fenitoína. Nosotros aquí en Monterrey, aquí en el archivo, lo que utilizamos como segunda línea es levetiracetam para estos pacientes. No sé, pero ahorita que están viendo el algoritmo, dentro de la secuencia que se hace de manera práctica, por ejemplo en el hospital 25,
la falta de medicamentos que teníamos a la mano, tanto fenitoína sí se encuentra, pero fenobarbital pues se trataba oral, pero como no existe por vía intravenosa, ¿cómo se llama? Levetiracetam. No teníamos ninguno de estos. Se pasaba inmediatamente una infusión con midazolam. Okay. Muy efectiva. Sí. Hasta ahorita, no sé si Eira, tú te ha tocado. Sí, de hecho, por ejemplo, nos tocan en ratitos el cardio, que están expuestos a hipoxia muy importante, entonces prácticamente se usa como profilaxis porque no tenemos forma de monitorizar más que la agudización de la parte clínica. Entonces sí, se siguen dejando con infusión de midazolam y pues ya cuando están en piso ya los manejamos con inclinación y mantenemos ahí si se consigue levetiracetam o fenitoína. Fenobarbital son muy poquitos. ¿Y no les ha tocado mucho síndrome de abstinencia con el midazolam? Sí, ya cuando me llegan a piso, cuando yo los veo, sí están con todo sí, pero pues tenemos que... Es que aquí desgraciadamente con el uso de midazolam como dentro de las primeras 2 líneas de defensa para crisis, es lo más común que me llega a causar es síndrome de abstinencia y me prolonga todavía más el internamiento de estos pacientes. Es desgraciadamente lo que suele pasar. Solo pues igual son herramientas o son armas que tenemos y depende de cada hospital. Sí, que es lo que tenemos dentro en el aspecto institucional, ¿no? Sí. Así es. Okay. Y en cuanto lo mencionaban del midazolam, bueno, en cuanto a estatus epiléptico, crisis que me ocupan del 50% más del registro de una hora, fenobarbital sigue siendo la primera opción de forma internacional, sin embargo utilizamos fenitoína, primera dosis, segunda dosis de fenitoína se puede utilizar, más otra vez 20 miligramos. Si continúa el estado epiléptico por electroencefalograma, empezamos midazolam, una infusión de midazolam, 0.05 miligramos kilo hora, revisamos en una hora, continúa con el estatus epiléptico, continúa con crisis, empezamos a incrementar la infusión de midazolam hasta un tope de 0.3 miligramos kilo hora. Si a pesar de esto continuamos, es un estatus refractario al midazolam, entonces se puede utilizar otros medicamentos como fenitoína, levetiracetam o topiramato para detener. Si ya se detiene el estado epiléptico con el midazolam, se deja 24 horas conectado y sin crisis, y a partir de las 24 horas sin crisis empezamos el destete paulatino del midazolam hasta quitarlo por completo, siempre con el monitoreo continuo del electroencefalograma de estos pacientes. En el estado epiléptico, aunque no es precisamente en el recién nacido, pero durante los primeros 2 meses de la vida, la experiencia que se tiene, por ejemplo, en terapia intensiva en el hospital 25, es que se han llegado hasta 1000 microgramos per kilo hora. O sea, se llegaron una dosis. Yo cuando los veía decía, bueno, ¿de veras están poniendo tanto? Sí, están por 800 microgramos por kilo hora. Y se controlaba, ¿no? Y la abstinencia era relativa, no era tan importante, ¿no? Sí, la abstinencia ya es cuando ya lleva un tiempo más prolongado con medicamentos. Pero monitoreado en cuidados intensivos, a lo que voy es que, por lo que hemos visto en la práctica, los niños pueden tolerar una cantidad mayor. ¿Verdad? Claro, no es la recomendación. No lo recomendable. Que de hecho, que es a lo que voy. Ahorita, después de esta. ¿Cuándo suspenderán anticonvulsivos? Hace pues ya 9 años Lamos publicó una opinión de expertos no estando basada en evidencia, no, porque no existen todavía artículos que traten acerca de esto, de cuándo suspender los anticonvulsivos. Y la OMS recomienda que se pueden suspender los anticonvulsivos de forma abrupta antes del egreso del paciente neonatal. Sin embargo, con un censo de hace 2 años de la mayoría de los centros con terapia intensiva neonatales de Estados Unidos, más del 87% de los centros continúan la terapia anticonvulsiva después del alta. Entonces, sin embargo, no existe ninguna correlación entre la causa de las crisis convulsivas ni el riesgo de recurrencia, todavía no, o en cuanto al estudio, que solamente existe un estudio que me habla de esta correlación. Se debe de evaluar de forma individual cada caso. Sin embargo, el registro de Neonatal Seizure Registry y la nueva sociedad de cerebro neonatal, las recomendaciones que ellos realizan es que se mantenga el anticonvulsivo por 5 días después del insulto inicial y después se puede suspender de forma abrupta el anticonvulsivo. Incluso hay unos centros
San Francisco, San Diego, más de la costa oeste, que suspenden de forma abrupta todos los medicamentos anticonvulsivos, y en la costa este de Estados Unidos está la tendencia de suspender un anticonvulsivo por día. Entonces, pero generalmente son pacientes que ahorita lo que se está haciendo es dar de alta a los pacientes con crisis sintomáticas agudas, darlos de alta sin medicamento. Sintomáticas agudas. Sintomáticas agudas. O sea, una hipocalcemia, una Así es. hipoglicemia. Así es. Encefalopatía hipóxica, sangrados, etc. ¿Y alguna indicación al dar de alta al paciente de tomar un nuevo electroencefalograma? Eso ya depende del origen de las crisis sintomáticas agudas. Si son crisis que fueron originadas por hipoxisquemia o un stroke, se puede repetir un electroencefalograma en 6 meses. ¿Sí? Obviamente se explica a la familia que son niños que tienen mayor riesgo de volver a convulsionar, a volver a tener crisis, ¿sí? Y tienen más riesgo a que desarrollen epilepsia, hasta un 25% más de riesgo. Entonces se le dice a la familia, en este momento se le quita el medicamento, pero probablemente va a volver a necesitar. Entonces, ¿y por qué se está haciendo esta tendencia? Porque se está viendo los efectos secundarios que están teniendo estos anticonvulsivos. Fenobarbital, fenitoína, tienen mal pronóstico. Aquellos niños con estos medicamentos tienen mal pronóstico cognitivo y motor, esto por la apoptosis neuronal y la alteración de las sinapsis que me está provocando. Entonces, si tenemos un cerebro que está hiperexcitado, que está formando sinapsis, que está formando redes, que está formando fibras, entonces se da un medicamento que me va a disminuir la excitabilidad del cerebro, vamos a tener una alteración en la sinaptogénesis. Entonces, pero también se ha visto que tiene riesgo de apoptosis neuronal. Fenitoína, neurodegeneración en la sustancia blanca y en el cerebelo. Levetiracetam, aunque no se ha definido cuál es la lesión que causa, se ha visto que aquellos pacientes con levetiracetam, al menos en ratas, se ha visto que hay una alteración cognitiva y motora. Y midazolam, también se ha demostrado que existe una disminución del volumen en el hipocampo. O sea, existe una apoptosis neuronal. Está teniendo una alteración cognitiva principalmente. Entonces, por esto es lo importante monitorizar a los bebés. Detectar primeramente la crisis y no dar tratamientos solamente por dar el tratamiento de forma profiláctica, es lo que se está tratando de evitar, por todo esto que puede pasar. ¿Sí? Conclusiones. Sí, las crisis neonatales son comunes, normalmente tienen una etiología de base, sí, principalmente van a tratarse de crisis sintomáticas agudas. El pronóstico del paciente siempre va a estar relacionado a la causa de la crisis, obviamente, pero crisis repetitivas, crisis prolongadas se van a asociar a un peor pronóstico, y el monitoreo continuo con el electroencefalograma es clave, es súper necesario para un tratamiento, una detección temprana y un tratamiento temprano de estas crisis. Y así de forma rápida, es un caso muy interesante que me tocó ver allá, es la historia de Bella. Bella es una bebita que nació en Missouri, ella a los 3 semanas de vida empieza con crisis neonatales de muy difícil control, neurólogo pediatra de Missouri, empieza con tratamiento, llega hasta 2 anticonvulsivos sin control de las crisis, sin modificación de la frecuencia de la crisis, sino que empiezan a aumentar las crisis. Es trasladada a Washington, D.C., se realiza la resonancia magnética, se hace un diagnóstico de una hemimegalencefalia del lado izquierdo, y por ser una bebita de 3 meses de edad, de 3 semanas de vida, no puede entrar al tratamiento quirúrgico de neurocirugía de una hemisferectomía por el riesgo de desangrado. Sin embargo, nos está preocupando porque ya lleva al menos 5 días en un estado epiléptico continuo la chaparra, con 5 medicamentos anticonvulsivos, que no se puede hacer nada. Entonces, ¿cuál fue la solución? Empezar a hacer strokes selectivos del hemisferio afectado. Por medio de cateterismo, sin intervencionismo, pasa la guía, nos metimos primero hacia la cerebral media, hacia la porción distal después de las lentículas striadas, se da el disparo de pegamento y se bloquea la cerebral media, provocando un stroke. A la semana, todo siempre monitorizado con el electroencefalograma. A la semana nos fuimos por la cerebral posterior. A la semana en la cerebral posterior nos fuimos por la cerebral anterior. ¿Cuál fue el resultado? Teniendo una hemisferectomía prácticamente de todo
del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Está mi mentora, la doctora Tim Chang, y la doctora Mónica Pearl, que es la intervencionista radióloga, que hizo los procedimientos. ¿Cuál fue el resultado? Después de terminar con el bloqueo de la cerebral anterior, se detuvieron las crisis. Estuvo en vigilancia la Chaparro durante un mes en la terapia intensiva neonatal, se da de alta sin crisis, y al año de vida regresa al hospital caminando con apoyo, con uso de férulas, y teniendo muy poco déficit motor del lado derecho de la paciente. Entonces, es una historia de éxito y es de un tratamiento que se está apenas estudiando para ver este tipo de casos. Entonces, es donde un stroke selectivo de forma intencionada pueden llegar a tener crisis convulsivas sin abrir cerebro. Una cirugía de epilepsia por intervención. Es algo que también valdría la pena estar investigando. Igual agradecer al equipo donde estuve, la doctora Teng Chang, la doctora Tami Tsuchida, que escribió las guías de electroencefalografía neonatal de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica. Y bueno, de aquí al menos en el hospital universitario, que la doctora Betty y el doctor Salvador han dado la oportunidad de estar con ellos, empezamos a mover todo en cuanto a neurocrítico neonatal ahí en el hospital, y pues tratando de expandirnos y mostrar todo lo que se puede hacer a los diferentes colegas y compañeros de neonatología también. Ya cambiaron el logo. Ya cambiamos el logo. Bueno, preguntas. La verdad, no esperábamos menos de Oscar, ¿verdad? En todo lo que él ha logrado de experiencia y lo que nos está ahorita comentando. Yo creo que tienen un excelente profesionista ahí con ustedes. Ojalá y se pueda quedar ahí, ¿verdad? Que les ayude, complemente, porque pues necesitamos gente que le guste y sobre todo que tenga ese nivel, ¿verdad? Ya vi que ya eres profesor también ahí, ¿no? Felicidades en eso. Muchas gracias por la ponencia. No, muchas gracias por la invitación, doctor. Ahí nos queda después lo de las dilataciones ventriculares que él debe de manejar muy bien. Claro. Es otro tema que valdría la pena, ¿cómo se llama? Tocar ya más adelante, ¿verdad? Claro que sí. Teníamos un comunicado. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Uy, se le acabó la pila. No, Sí, bueno, pues nada más recordar la invitación al evento del programa prioritario de epilepsia 2020, que va a ser este mes